La Mujer de las Sombras es una película de terror psicológico del 2025 con un fuerte mensaje en contra del suicidio y está disponible en HBO Max. Es de las tendencias. No me gustó, a mí se me hizo gacha y al final del video te voy a explicar por qué no me gustó La Mujer de las Sombras a pesar de que es tendencia. Todo gira en torno de esta misteriosa mujer cubierta con un velo negro que se le aparece a una señora de nombre Ramona. Se le aparece también a su hija y a su hijo adolescente. Ramona es una madre que quedó viuda y discapacitada tras un accidente automovilístico en el que falleció su marido David. Ramona ahora cuida de sus dos hijos, Tyler y Annie. La misteriosa mujer es ni más ni menos que la muerte, quien ha venido a llevarse a Ramona, ya que Ramona no tiene fuerzas para seguir adelante desde que su esposo falleció. Ramona en un principio sale al jardín y enfrenta a la misteriosa señora preguntándole quién es y qué es lo que quiere, pero la muerte no le da ninguna explicación de su presencia salvo la frase "hoy es el día". Después de esta tenebrosa conversación con la muerte, Ramona le ordena a sus hijos mantenerse alejados de ella. No pueden llamar a la policía, no pueden llamar a nadie porque la muerte hizo que se fuera la luz en toda la casa y viven en una zona rural. La casa más cercana está a unos 7 kilómetros de distancia. Prácticamente Ramona y sus dos hijos están en medio de la nada, frente a frente con la muerte. Taylor, el hijo mayor de Ramona, quiere defender a su familia como lo haría su difunto padre, así que toma la escopeta de su papá, encierra a su mamá Ramona en un cuarto y encara a la mujer de negro. Sin embargo, pronto descubren que la mujer tiene poderes sobrenaturales y que es capaz de meterse en tu mente y manipular los objetos desde las sombras. Esta escena es de las escenas más perturbadoras de la película. Vemos cómo la muerte con sus poderes desaparece al perro que estaba amarrado en el jardín, a Charlie. Ramona tira de la cadena de Charlie, la cual se encuentra enterrada y se sorprende al ver que la cadena está sola. Ramona experimenta sucesos muy extraños tras la aparición de la mujer, quien parece conocer las verdaderas circunstancias del fallecimiento de su esposo. Ramona no ha sido totalmente sincera al contar la manera en cómo sucedió el accidente, ya que les dijo a todos que su esposo era el que había manejado la noche del accidente. Ramona también convenció a sus hijos de que su papá era el conductor y que él causó el accidente, pero en realidad fue Ramona quien condujo y estrelló el coche tras una discusión con su esposo David. Discutía porque Ramona estaba insatisfecha con su vida en el campo, discutía porque quería regresar a la ciudad, quería ser más que una granjera al servicio de David y de su familia. Ramona se mostraba ingrata con la vida que se le había regalado desde el cielo y por eso lo perdió todo. La señora de velo negro usa su poder oscuro para fomentar pleitos, discusiones muy fuertes entre la familia. Y ya avanzando en la película, Ramona se entrega a la muerte y acepta enviar a sus hijos lejos de la casa en caso de que ella muera. Más adelante en la película se revela que la muerte es una manifestación física del subconsciente de Ramona y que apareció porque Ramona estaba rezando por ella, estaba rezando cada mañana para que Dios le diera la fuerza de terminar con su vida debido a su depresión. Ramona invocó a la muerte. La mujer de velo negro intenta ayudarle a Ramona a suicidarse, convenciéndola de que los niños estarán mejor sin ella. Después de que Ramona se despide de sus hijos, la mujer la lleva al granero, ayudándola a apuntarse con el rifle de su esposo. Los niños después regresan con Charlie y la mujer desaparece. Le preguntan a Ramona si volverá y Ramona les asegura que estará lista. Mientras se abrazan, la cámara enfoca la casa, revelando un cuadro que Ramona no había terminado, que muestra sus rostros y los de la mujer junto con el nombre de Ramona escrita al revés. Y ahora sí, ahí les va mi crítica, ya les di el resumen. Esta película puede ser escalofriante, es inteligente si buscas algo profundo, si buscas terror intelectual, esta es tu película. Tiene jumpscares típicos de una película de terror, pero no depende de ellos. La atmósfera es inmersiva, la fotografía es deliciosa, comienza muy fuerte, pero siento yo que en el medio tiempo de la película todo se va al carajo, se va desinflando. A veces la narrativa puede ser muy confusa y a mí en lo personal no me gustó el final. Se me hizo terrible, me hubiera gustado ver que Ramona se hubiera quitado la vida. Me pareció un final muy dulce dada la premisa inicial que se manejó. Ramona estaba a punto de suicidarse, pero de último minuto decidió que no, que todo era un error y ya no supimos qué pasó con la muerte. De repente llegó la luz a la casa y nos dieron un final feliz. Odio los finales felices en las películas de terror.
La premisa en sí es interesante, aunque el final feliz me decepcionó bastante. El inicio es bueno, explora el duelo y la depresión a través de la familia acosada por la misteriosa mujer de negro. Tiene muchas escenas largas y si no estás acostumbrado al cine de arte, este tipo de escenas largas y contemplativas te van a aburrir, porque las escenas largas no te generan tensión. El inicio es muy bueno, pero la riegan totalmente con esas escenas largas y hace que la historia avance con lentitud. En ocasiones se me hace hasta muy pretenciosa. No me gustó que la película se desarrolle tampoco en un único escenario, no lo supieron hacer. Es decir, hay películas de terror buenas como La Masacre en Texas o Evil Dead donde su desarrollo es una casa, pero aquí no tiene dinamismo. Las otras películas, Masacre en Texas e Evil Dead, son dinámicas y esta es lenta. Tampoco me gustó que el terror aquí es mínimo, puede inquietarte a veces por su atmósfera, pero los elementos de horror son débiles. Tiene también una sobrecarga de simbolismos y metáforas psicológicas sobre trauma y salud mental que resultan muy poco concretos, como la pintura esa chafa de Ramona que se muestra al final. ¿Eso qué? Cuando vi el cuadro gacho me pregunté, ¿qué me quiere decir realmente el director con esta porquería? ¿Cuál es el propósito? No lo entiendo, me confunde. Una película de terror no te debe de confundir, no es cine de arte. El final se me hizo súper apresurado y no cierra cabos sueltos. Siento que esta película se quedó a medio camino entre el terror psicológico y el drama familiar. Colette Serra es el director de esta película. Nunca había visto una película de él y no me dan ganas de ver otra. Se me hizo muy snob, muy presumido, muy engreído su terror. Un director muy pretencioso en esta película y eso no me gusta. Me gusta la simplicidad, pero pues no está tan gacha. He visto películas peores, también he visto películas mejores de cine independiente, lo aclaro. ¿Tiene puntos buenos? Sí, tiene puntos buenos y ahí les va. La mujer protagonista, Ramona, es una excelente actriz, captura a la perfección el dolor y la complejidad emocional. Ramona lo hizo excelente, pero no puede cargar ella sola con la responsabilidad total del éxito de una película. La película funciona como una alegoría sobre el trauma y sobre la salud mental y también el suicidio. La idea central de una figura misteriosa como manifestación del trauma prometía mucho al principio y creo que es ideal para quienes buscan algo más emocional, algo más intelectual, y puede que algunos encuentren en esta película un drama psicológico interesante. A mí no me gustó, pero me imagino que hay gente que sí. ¿A ti te gustó? ¿No te gustó? Quiero leer tus comentarios aquí en la cajita de comentarios, y si quieres ver más contenido como este, suscríbete al canal ahora mismo. Eso me motivaría mucho a hacer más análisis de películas en tendencia, y aquí en la pantalla final te voy a dejar un video que te va a gustar mucho. Es un top de películas de sectas. Si quieres ver un terror psicológico real, fregón, extremo, lo vas a encontrar en este top. Así que dale click a este video que te aparece para que veas cuáles son las mejores películas de sectas y de horror psicológico. Sigue disfrutando de Crypto TV y nos vemos en el siguiente video con ayuda del creador.